Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo. Espero volver a verte. Hasta luego. Bien, estás a salvo. Ahí estás. No tenías muy buena cara cuando te fuiste. Los furtivos dieron con mi abuela. Alguien me reconoció en Centro Colacuerno y fueron a por ella. ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien, menos mal, pero estuvieron en su casa, en nuestra casa. Supusieron que había enviado allí el huevo. Dice que destrozaron toda la casa buscándolo, gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa. Lo siento, Poppy. Me alegro de que esté bien. No creo que nadie hubiese podido saberlo. Debí imaginarlo. Has subestimado a los furtivos. Y ahora está en peligro otra criatura. ¿A qué te refieres? Los furtivos se negaron a irse con las manos vacías, así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela cuando estudiaba criaturas raras. Uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snidgets, que se creía que estaban extintos. ¿Qué tipo de criatura es un Snidget? Se trata de un pequeño pájaro de plumas doradas. Es increíble. Sus alas giratorias le permiten salir disparado en cualquier dirección. De hecho, el snitch dorado en Quidditch se basa en los Snidgets, que en realidad hace cientos de años se utilizaban salvajemente en este deporte. ¿Qué valor tiene un Snidget para los furtivos? Podrían ganar más dinero con Snidgets que todo lo que ganarían luchando contra dragones. Las plumas y ojos de los Snidgets dorados tienen gran valor. Por eso se consideran extintos. Los magos los cazaron hasta que desaparecieron. Si los furtivos los han encontrado, no quiero pensar en la horrible manera en que los criarán y matarán para lucrarse. ¿Dónde se supone que están escondidos esos Snidgets? Mi abuela dice que los diarios eran algo crípticos, lo que está bien. Quizá los furtivos no tengan luces para dar con los pájaros. Por lo que recuerda, en los diarios solo se indica que la clave para encontrarlos está en la luna. Mi abuela cree que se puede limitar la ubicación a un puñado de sitios. Sospecho que no vas a dejar que los furtivos se acerquen a los Snidgets. Mi abuela quiere que me mantenga al margen, pero sé que está destrozada porque los furtivos vayan a por los Snidgets. Si es que existen.
Contábamos con el elemento sorpresa cuando salvamos a la dragona, pero ahora los furtivos nos estarán vigilando. Necesitamos aliados que odien a los furtivos tanto como para ayudarnos, que valoren a las criaturas como... ¡Por las barbas de Merlín! ¡Claro, los centauros! Querrán proteger a los Snitchets, cueste lo que cueste. Parece que hay que ir a hablar con los centauros. Habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento. La tensión está alta. A pesar de ello, son nuestra única esperanza. Déjame reflexionar. Te avisaré en cuanto tenga un plan. ¡Qué frustrante! ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas, Natsai. Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. ¿Cuidado? La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor, y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña Gacela, tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intervenido en Matabelelandia, padre seguiría con nosotras. Debo ir a clase. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. ¡Qué frustrante! No me escucha. Te ha llamado su pequeña Gacela. ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts, así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en Gacela, para disgusto de mi madre. Así es como me las arreglé para espiar a Rookwood y a Harlow. ¿Naciste siendo animaga o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago. El proceso es complejo. Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape y añadir un pelo propio. Y eso es solo el comienzo. La autotransformación es común entre los alumnos de Ouagadougou, pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts. ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación. Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta. ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante. Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble. Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta. Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta. Y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista.
tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos, sobre todo una tan rara como una gacela. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela, pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo. Estamos avanzando a buen ritmo, no podemos abandonar. Estoy de acuerdo. Nunca he pensado en rendirme. Ni un segundo. Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti, pero no lo hiciste. Yo quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda. Es un placer de nuevo. Me alegra volver a verte. ¿Te ayudo con algo? ¿Qué tiene a la venta? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí. Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago? Aquí estás.
Sebastián, esa reliquia que mencionaste... Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada, de modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Poran. Tengo que verla. Sería interesante saber qué más descubrió el alumno. Echa un vistazo. No tiene nombre, pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos, merece la pena estudiarlo más. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Anne cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No, te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Seguro que ese hedor es el aroma del éxito. ¡Rebelio! Intenta no perder los nervios todavía. ¡Confringo! ¡Accio! ¡Levioso! ¡Expelliarmus! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Levioso! Al menos ya sabemos que no estamos solos. Quizá eran todas y en el resto de la tumba no haya más insectos. Pero si no son insectos. No empieces. ¡Accio! Es tentador abrirlos todos. ¡Wingardium Leviosa! ¡Confringo! Esta será ¡Accio! apreciada. ¡Confringo! Estamos aquí por un motivo. Abrirlos todos está justificado. ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! Me encanta encontrar ¡Rebelio! en un sitio tan anodino. ¡Accio! ¡Confringo! ¡Defenda! ¡Expelliarmus! ¡Leviosa! ¡Confratego! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Confringo!
¡Bombarda! ¡Rebelio! Mira dónde pisas. Yo casi me caigo ahí. ¡Confringo! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Cuánta hierba! Esto ya no ¡Rebelio! parece una tumba. He leído que intentaron ampliar algunas catacumbas y que tuvieron problemas. Derrumbes muchas veces. Y luego las abandonaron. Exacto. Pero no nos pasará nada. ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! Esta es la clase de sala donde me gustaría que me enterrasen. ¿Rodeado de grandeza? ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! Huesos fuera de un sarcófago. ¡Qué raro! Hay algo aquí junto al altar. ¿Qué encontré? ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Levioso! ¡Expelliarmus! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Confringo! Hemos llegado hasta aquí, pero tenemos que seguir. ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Confringo! Necesito una forma segura de pasar. Lumos. Confringo. Lumos. Rebelio. ¡Bombarda!
Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Accio. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Un puente algo tambaleante. Rebelio. Accio. Rebelio. ¡Bombarda! ¡Rebelio! Estamos en una tumba. Los sonidos inquietantes no pueden faltar. ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Parece parte del diario de un alumno. Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala. Así que esto no puede ser un callejón sin salida. Divide y vencerás. Tú ponte con lo de las barricadas de huesos. Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo. Conserva la entrada del diario. Quizá nos ayude más. También menciona otra cosa. Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius. ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero déjame pensar un momento. ¿Crees que dejó las páginas aquí a propósito? Slytherin mencionó a un alumno que destacaba en encantamientos y que iba siempre con una cartera con notas. Puede que las haya dejado a propósito,
o que se le hayan caído sin querer. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que imaginaba. ¡Rebelio! Antes de seguir adelante, me he dado cuenta de una cosa. El diario menciona la maldición Imperius. No me sorprendería que la necesitásemos aquí. Es una maldición imperdonable, pero útil si estás en desventaja. La víctima queda totalmente bajo tu control. Así que, si quieres aprender Imperio, te puedo enseñar. Creo que aprender la maldición Imperius no es buena idea. ¿De verdad? Pero no sabemos lo que nos espera. De todas formas, no insistiré. Yo estaré ahí, pase lo que pase dentro. Allá vamos. Percibo problemas. ¡Rebelio! No bajes la guardia. ¡Accio! ¡Bombarda! ¡Glacio! ¡Expeliar! ¡Protego! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Accio! ¡Protego! ¡Despacho! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Despacho! ¡Desmayo! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Nervioso! ¡Expeliar! No sabía que las arañas montasen... ¡Protego! escarceos. Un poco dramático. ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Rebelio! Estas catacumbas están muy deterioradas, como muy bien dijo ese alumno. Aquí no ha venido nadie en mucho tiempo.
¡Acción! ¡Bombarda! ¿Otra barricada? Con lo bien que te fue con la ¡Acción! última, esto debería ser pan comido. Vaya, qué amable. Lo sé. Ha funcionado. ¡Confringo! ¡Protego! ¡Expelliarmus! ¡Acción! Ahora también tenemos que saberlo. ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Te vas a quedar en los huesos de tanto ¡Rebelio! trabajo. Bien hecho. Normal que a ese alumno de Slytherin le fascinase este sitio. ¡Confringo! ¡Protego! ¡Spike! ¡Acción! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! Por un momento pensé que no terminaría nunca. ¡Rebelio! Punto muerto. Genial. Todo para... ¡Acción! No tires la toalla aún. Sebastián, la reliquia. Mira, ¿Es posible? rebelio. La nota y la traducción de la reliquia coinciden. Debe de ser aquí donde la dejó. No puedo creerlo. Después de todo esto, se corresponden.
La hemos encontrado. ¿Qué crees que significa el oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la reliquia? No tengo ni idea, pero venimos a por la reliquia. La nota aconseja dejar la reliquia en paz. En serio, teníamos que encontrar esto. Por el bien de Anne. Pienso hacerlo. Vamos a Feldcroft. Debemos ocultar esta reliquia. Sobre todo a mi tío. ¿Ese es... Ominis? Ominis. Lo que estábamos oyendo eras tú. No me dejasteis más opción que seguiros. Sebastián, por favor, deja la reliquia. Encontraremos otra forma de ayudar a Anne. Lo siento, Ominis, pero me la llevo. No, no te la llevas. Si no la devuelves tú, lo haré yo. Tranquilos los dos. Sebastián, por favor, da un paso atrás. Vale, pero Ominis lo sabe. No me da miedo pelear. No puedo creerlo. ¿Cuánto has escuchado? Todo. Me alegro de que le dijeses a Sebastián que dejase la reliquia. Tenemos que convencer a Sebastián entre los dos de que está mal. ¿Y si nada le hace cambiar de opinión? Algo habrá. Necesito tu ayuda. Tienes razón. Esto es mucho más peligroso de lo que cree Sebastián. Vale, estamos de acuerdo. No le dejaremos que se lleve la reliquia. Sí que creo que debemos hablar con él, pero me temo que no le impediremos coger la reliquia. ¿Qué es lo que propones? Propongo que negociemos. Dejaremos que Sebastián se lleve la reliquia con una condición. Después de esto, se acabó. Creo que eso es lo que acordamos en el Scriptorium. Me tomáis por tonto. No es así, Ominis. Puede que esta sea la única forma de conservar vuestra amistad. Confiemos en que sepa lo que hace. Vale. Al fiarme de él, me estoy fiando de ti también. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que no lo son. Adelante. Llévate la reliquia. No diré nada más. Espero no arrepentirme. Sebastián, estamos listos. ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión. Pero Ominis sí. Vamos. ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino. Venga. ¿Y bien? ¿Qué ha sido eso de antes? Ominis y yo llegamos a un acuerdo. A Ominis le basta tener un momento contigo y va y cambia de opinión. ¿Es eso? Le dije que confiáramos en ti. La reliquia es demasiado importante como para ignorarla. Tiene que ser por algo más que eso. Dímelo. Coincidimos en lo que era necesario. Tienes mi palabra. Nunca he querido ocultarle nada de esto a Ominis. Pero es que no lo entiende. Y no quería que volviera a preocuparse. Cuando nos íbamos, Ominis ni siquiera me reconoció. Eso no es propio de él. Estaba preocupado, Sebastián. Aunque estábamos de acuerdo, ha sido una experiencia terrible. Creí que lo entendía. Sabía que no podíamos rendirnos. Todo esto es demasiado importante para Anne. Cuando vayamos a Feldcroft, prefiero que Anne no sepa lo que hemos hecho para conseguir la reliquia. Ella es igual que Ominis. No se lo tomaría bien. Oh, no. Esto pinta mal. ¿Qué es eso? Humo. Por allí, en la aldea. Feldcroft tiene problemas. Los están atacando. Deprisa. ¡Rebelio!
¡Acción! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Spike! ¡Y actúan los cobardes! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Vaya! ¿Alguien se cree? ¡Acción! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Imperio! Chico, ¿qué has hecho? ¡Salvar a mi hermana! Con una maldición imperdonable. Y de ese maldito libro. Tu padre estaría avergonzado. Has ido demasiado lejos. Aléjate, Sebastián. De todos nosotros. ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición Imperius le salvó la vida a Anne. Ese duende iba a matarla. No había tiempo para reaccionar, pero era una maldición imperdonable. Actué sin pensar. Eso es todo. Haré que mi tío entre en razón. No puede alejarme de mi propia casa, ni de mi hermana. Quizás lo mejor sea que se calme un poco. ¿Hablo con él? A lo mejor sirve para rebajar la tensión. Puede que tengas razón. Muy bien. Será mejor que me aleje una temporada. Me vuelvo para Hogwarts. ¡Reparo! ¡Rebelio! Perdón, señor Sallow. Lo que hizo Sebastián no tiene excusa. No puede ser que estés a punto de defenderlo. Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Ranrock. Ese duende habría matado a Anne. Esta familia no recurre a la magia oscura ni contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás. Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián me dice todo lo que necesito saber. Eres tan culpable como él. Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft, ni a Anne. Las maldiciones imperdonables se llaman así por algo. Si me entero de que cualquiera de vosotros sigue por este camino, como se os ocurra usar magia oscura, informaré al director de inmediato. ¿Por qué, Sebastián? Deberíamos hablar con las amistades del señor Bickel. Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere. Quedemos cerca de Hogsmeade y tracemos un plan. Creo que sé cómo y dónde abordar a los centauros para proteger a los Snitchets. Reúnete conmigo en el bosque prohibido.